Bueno, seguimos con el segundo subtítulo, que es Formación por competencias y epistemología. Este sería el planteo nuclear del texto, que justamente se propone pensar cuál es el aporte de la epistemología a estas nuevas exigencias en la formación universitaria. La formación universitaria ha de desarrollar una enseñanza en los ámbitos de lo profesional y lo disciplinario. Lo profesional está ligado al saber hacer, a la técnica, ¿no? a la praxis. Puede ser tanto en el saber pensar, en el saber reflexionar, o también puede tener que ver con diversas técnicas. O sea, si pensamos, por ejemplo, en las ciencias sociales, tenemos una forma de saber pensar, una forma de saber escribir, una forma de saber citar. Si hablamos, por ejemplo, del campo de la medicina, el saber hacer puede estar orientado al saber operar, al saber resolver, al saber diagnosticar, etc. Y lo disciplinario está ligado, la dimensión disciplinaria se asocia al campo de la producción de conocimientos, al saber. De este modo, Morin nos señala que la disciplina corresponde a una categoría organizadora dentro del conocimiento científico, inserto dentro de un conjunto científico más amplio, con su autonomía, por medio de la cual establece su frontera disciplinaria con su lenguaje propio, sus métodos y técnicas y sus teorías. La dimensión disciplinaria la podemos pensar como si, por ejemplo, tuviésemos en un cuadro, imagino, ¿no?, a la historia, por ejemplo, como una disciplina dentro de las ciencias sociales. La historia tiene su propio lenguaje, tiene sus propias técnicas, tiene sus propias teorías, pero estas teorías, y estas teorías que conforman el campo disciplinario de la historia, establecen los límites, ¿no? Esta disciplina se va a ocupar de la reconstrucción de los hechos del pasado de forma narrativa, y no se va a ocupar de la investigación arqueológica. De eso se va a encargar la arqueología. Ahora bien, tanto la historia como la arqueología están dentro de un campo más amplio, como un cuadrado más amplio, que podrían ser las ciencias sociales. Y dentro de ese campo hay un diálogo entre ellas, porque dialogan, si bien tienen sus fronteras establecidas, tienen un diálogo. La historia dialoga, por ejemplo, con la arqueología, puede dialogar con la sociología puede dialogar con la filosofía puede dialogar con la educación puede dialogar con la historia, y así. Y dentro de ese campo de las ciencias sociales, donde tenemos disciplinas delimitadas que dialogan entre ellas, también tenemos al campo en sí de las ciencias sociales que puede también dialogar con otros campos, como por ejemplo de algunas ciencias exactas, o volvemos al ejemplo de la medicina, donde las prácticas médicas pueden tener un diálogo con, por ejemplo, las ciencias sociales, en el sentido de que pueden utilizarse las teorías de las ciencias sociales para pensar, por ejemplo, la aplicación de la medicina, no sé, en Francia o durante la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. Entonces hay un diálogo entre diversos campos de conocimiento. También puede haber un diálogo, por ejemplo, entre la medicina y la sociología, y ahí se pueden aplicar, por ejemplo, métodos cuantitativos, por ejemplo, gráficos o escalas de análisis, donde, por ejemplo, se analice qué sectores sociales pueden acceder a una mejor atención sanitaria, por ejemplo. Entonces, hay diálogos, ¿no?, entre las distintas disciplinas, más allá de que cada una tiene su especificidad. Tal distinción se encuentra en una constante interacción, porque el saber transforma el hacer y el hacer al saber. Es decir, lo disciplinario y lo profesional están dialogando constantemente. Un saber puede afectar a un hacer, y un hacer puede afectar a un saber. Es decir, la praxis y la teoría están en un diálogo constante en el cual mutuamente se dan forma, ¿no? Como que mutuamente se influyen. Empero la formación profesional y disciplinaria no se limita exclusivamente a una exclusiva instrucción tecnocrática, o sea, no solo se trata del ejercicio profesional, sino también transversalmente orientada con actitudes o valores necesarios para el ejercicio de la profesión y el desarrollo de la disciplina, es decir, del conocimiento. Y actitudes es lo que decíamos antes, ¿no? Hay una preparación también actitudinal.
Bien, en las últimas décadas se ha introducido con fuerza el enfoque por competencias en los sistemas de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Recuerden que el autor es chileno, pero igual, más allá de eso, la formación por competencias, por ejemplo, acá en la Argentina también en lo que es educación primaria, secundaria, influye. Esto con la finalidad de desarrollar una serie de destrezas y habilidades específicas en las nuevas generaciones de profesionales para un mejor desempeño en los nuevos contextos laborales. Es decir, nuevas realidades exigen nuevas formaciones. De este modo, la formación por competencias es el proceso de enseñanza-aprendizaje que transfiere conocimientos, habilidades y actitudes, lo que decíamos antes, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal, capacitando a los estudiantes para movilizarlos en diferentes contextos laborales. La actual perspectiva en la educación superior exige a las nuevas generaciones de profesionales conocimientos acabados, no solo en el ámbito específico de su profesión, sino de cuestionamientos fundamentales y críticos para el desarrollo de los ejercicios profesionales. En la comunidad académica existe un amplio acuerdo que las competencias profesionales involucran tres dimensiones o aspectos de un mismo fenómeno. Las competencias cognitivas, las cuales son fundamentalmente los conocimientos disciplinarios, cuyo centro está en el saber comprender, analizar, relacionar, sintetizar conocimientos, fenómenos o sistemas. Las competencias procedimentales, aquellas que permiten saber qué hacer en determinadas situaciones profesionales, es decir, orientados a generar ciertos productos. Volvemos a dar el ejemplo, las competencias cognitivas de determinada ciencia social o determinada disciplina social. La competencia cognitiva de la educación, bueno, conocemos las distintas teorías educativas, pero no solo las conocemos, sino que también sabemos operar sobre ellas, sabemos pensarlas, sabemos criticarlas, sabemos relacionarlas, sintetizarlas. Las competencias procedimentales, vuelvo a cognitivas. Y, por ejemplo, en la ciencia médica podemos hablar de saber, no sé, anatomía, por ejemplo. Después las competencias procedimentales es qué hacer en determinada situación. Si hablamos de las ciencias sociales, cómo abordar determinado problema de la mejor manera posible. Si hablamos de, por ejemplo, la medicina, cómo resolver un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Generar ciertos productos puede tener que ver con generar, por ejemplo, producciones académicas o puede tener que ver con generar, no sé, innovaciones en el sistema de salud. Después, competencias actitudinales, aquellas referidas a aspectos volitivos o éticos que orientan y otorgan sentido al saber y hacer. O sea, lo actitudinal tiene que ver con los valores, tiene que ver con una aproximación valorativa o ética a los problemas. En consecuencia de lo anteriormente señalado, se infiere que la formación por competencias no se limita a una formación orientada exclusivamente hacia el hacer. No se trata solamente de recibirte, por ejemplo, de cientista de la educación y listo. Y bueno, y el cientista educativo tiene que hacer esto y punto. Sino el saber hacer. En consecuencia, lo teórico, lo procedimental y lo actitudinal deben estar armónicamente considerados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, para formar a una persona de acuerdo a estas nuevas exigencias, todos estos aspectos tienen que estar considerados en la formación. Frente a lo anterior cobra relevancia la pregunta, ¿cuál es el papel que cumple en la formación profesional por competencias la epistemología de las ciencias sociales? Esta es la pregunta que da origen al texto, al título. El título mismo del texto está relacionado con esta pregunta. O bien, ¿para qué sirve la epistemología en la formación profesional en las ciencias sociales en el contexto de una formación por competencias? ¿Qué competencias desarrolla la epistemología? Y acá sí, nos abocamos específicamente a las ciencias sociales y nos preguntamos cuál puede ser el aporte de la epistemología en este nuevo contexto para este nuevo tipo de formación y qué habilidades o qué competencias puede ayudar a desarrollar la epistemología. De acuerdo a la clasificación de competencias adoptadas, la epistemología contribuye al desarrollo de competencias instrumentales cognitivas y metodológicas. Es decir, cómo pensamos, cómo sintetizamos, cómo hacemos un análisis crítico, cómo hacemos un análisis reflexivo y metodológico, qué métodos, teorías, escuelas nos pueden servir para pensar determinado proceso. Durante el proceso de formación profesional y disciplinaria, habilitando a las nuevas generaciones de profesionales de las ciencias sociales
para un ejercicio profesional y disciplinario competente en distintos contextos. La reflexión epistemológica cobra importancia en el plano disciplinario de las ciencias sociales, como se ha señalado en el primer acápite de este artículo, en tanto es una reflexión sobre la ciencia que contribuye a vigilar los nuevos conocimientos, sus fundamentos, su justificación, su posibilidad, sus procesos, sus resultados, su papel en la sociedad y en la cultura. Acá está haciendo una alusión a la vigilancia epistemológica. Estos aprendizajes se vuelven necesarios debido a que el pensamiento científico no se reduce a un recetario. No hay una sola forma de hacer las cosas, como venimos diciendo, llamado método científico, olvidando los aspectos socioculturales y cognitivos que éste desarrolla. Según Lakatos, la formación científica atomizada de acuerdo con técnicas distintas y separadas ha degenerado en entrenamiento científico. No hay que sorprenderse de que ello desanime a las mentes críticas. Bien. Atomizado quiere decir separado, ¿no? O sea, una forma de pensar el concepto de atomización tiene que ver con la separación. Entonces, si pensamos que cada disciplina se encarga pura y exclusivamente de lo suyo, va a limitar un desarrollo crítico, no va a permitir un desarrollo ampliamente crítico. Por eso esto acá se hace alusión a que muchos se desaniman, ¿no? Además de los conocimientos y actitudes que la epistemología proporciona para el desarrollo disciplinario, se hace necesario en el actual contexto de educación superior examinar las competencias que genera la epistemología, tanto para el ejercicio profesional como el disciplinario. Estos conceptos están presentes en el resumen, por eso el resumen de arriba de todo básicamente da a entender todo lo necesario del texto, ¿no? Lo anterior, producto que los aprendizajes de la epistemología se orientan más allá de un recetario de métodos y lógicas, o a la simplemente repetición de autores con sus respectivas teorías, sino más bien es indispensable puesto que enseñan a pensar. Se trata de aprender a pensar. No solo enseñar teorías, sino aprender a pensar. De acuerdo a lo señalado anteriormente, la epistemología, comunidad de aprendizaje, inserta en el proceso de formación de los profesionales de las ciencias sociales, tributa al desarrollo de una serie de competencias que van más allá de los exclusivos conocimientos disciplinarios, aunque siguen siendo fundamentales, sin duda, como son los diferentes tipos de pensamientos que contribuyen a la vigilancia epistémica: análisis, síntesis, crítica, creatividad, reflexividad, lógica, analógico, práctico, deliberativo, resolución de problemas. Todos estos tipos de pensamientos o estas formas de pensar contribuyen a que nosotros podamos justamente realizar vigilancia epistemológica, que podamos analizar esos lentes que decíamos antes, o de pensar los problemas de forma amplia y plural. A continuación se presentan los diferentes estilos de pensamiento que tributa la epistemología como unidad de aprendizaje en la formación profesional y disciplinaria de las ciencias sociales. Bien, cuando el autor se pregunta cuál es el aporte que puede hacer la epistemología a la formación por competencias, esta es su respuesta. Esta forma de estos distintos mecanismos del pensar, digamos, o de formas de pensar o tipos de pensamiento, son aportes que realiza la epistemología a la formación por competencias. Es decir, estas son habilidades que la epistemología puede ayudar a formar. Tenemos el pensamiento analítico, que es entendido como la capacidad del pensar que permite establecer diferencias o separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos constituyentes, diría yo, a fin de establecer las relaciones entre los elementos internos a un problema. El pensamiento analítico es, de alguna manera, un tipo de pensamiento que te permite ver las cosas y la interacción entre las cosas. Es decir, que vos ves el problema y te permite aislar los distintos elementos del problema y establecer el vínculo entre esos elementos. O sea, es un pensamiento que de alguna manera va separando los distintos aspectos, que va como de lo general a lo particular, digamos, y permite pensar cada elemento que conforma un problema por sí mismo y establecer el vínculo entre esos elementos.
por ejemplo, se me ocurre. Y insisto con con la teoría marxista porque es de alguna manera una de las que más estudiadas están y una de las más útiles a veces para pensar algunos fenómenos de la realidad. Por ejemplo, tenemos una problemática histórica donde hay distintos sujetos, no sé, tenemos sujetos oprimidos o sujetos o personajes, perdón, actores, esa es la palabra, actores de la subalteridad, y por ejemplo nos proponemos pensar, no sé, a los esclavos, a las mujeres, dentro de la sociedad, no sé, colonial, en relación con sectores, digamos, los sectores dominantes, ¿no? Entonces, vemos una sociedad en su conjunto, pero podemos aislar a sus elementos. En este caso, a los actores que intervienen en determinado proceso histórico. Por ejemplo, el pensamiento sintético, por la cual se entiende la capacidad que permite organizar e integrar todos los componentes previamente conocidos a través del análisis, para luego interrelacionarlos para formar un todo. En consecuencia, es aquel tipo de pensar que nos permite comprender y afrontar la realidad mediante patrones globales. Una vez que se conocen los diversos elementos que componen a la ciencia, lo analítico, se está en condiciones de integrar y elevar el nivel de comprensión. Es como volver a armar lo que desarmamos acá. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Si por ejemplo acá separamos a cada elemento dentro de un proceso, acá el establecer el vínculo entre esos elementos nos va a permitir comprender el todo. O sea, el pensamiento sintético nos va a permitir volver a unir esos elementos para comprender mejor el todo. El pensamiento crítico, entendido como la capacidad del pensar que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las cosas, acciones, juicios, tanto propios como ajenos. Es aquel tipo de pensar que duda de las certezas, de lo único y lo absoluto, desafiando el consenso para alcanzar respuestas diferentes a las que se imponen en un determinado consenso. El pensamiento crítico es el pensamiento que va a cuestionar, que va a desnaturalizar, que aquello que está dado como natural, como lo real, como lo certero, como lo verdadero, bueno, o podemos pensar en el dogma, por ejemplo, el pensamiento crítico se va a encargar de cuestionar eso. Y se va a encargar no solo de cuestionar, sino de dar respuesta a ese cuestionamiento. El pensamiento creativo entendido como aquellos procesos del comportamiento mental que genera procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas y novedosas, con sentido y apropiadas al mismo, en los diferentes ámbitos de la vida. El pensamiento creativo es lo que te va a permitir dar nuevas respuestas a estas preguntas que surgen, ¿no? Va a brindar el pensamiento creativo también te permite preguntar, ¿no? Te permite hacer nuevas preguntas, igual que el pensamiento crítico, y te permite generar nuevas respuestas, nuevas soluciones. El pensamiento reflexivo es la capacidad de pensamiento que facilita el reconocimiento y el desarrollo de los modos de pensar que utilizamos en la resolución de algún problema o en la realización de alguna tarea. El pensamiento reflexivo es justamente todo esto que venimos haciendo. El pensamiento reflexivo es el que da la posibilidad de pensar, el que genera la posibilidad de pensar en todo esto que nos estamos planteando y que nos permite reflexionar, por ejemplo, en torno a los actores sociales, que nos permite pensar respecto al problema, y bueno, y cómo vamos realizando la tarea de investigación, ¿no? El pensamiento reflexivo es como una constante. Está el pensamiento analítico, está el pensamiento crítico, está el pensamiento creativo, y el reflexivo es como que todo el tiempo está operando. El pensamiento lógico es un comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar propias del conocimiento en general, y del conocimiento científico en particular, dedicando su atención a la estructura del mismo. La importancia del desarrollo de este pensamiento en la estructura mental de los profesionales es que permite comprender tanto la importancia y estructura tanto de la lógica inductiva como deductiva en el proceso de investigación. Bien, espero no meterme en problemas, pero a ver, estoy leyendo, disculpen. Las formas de pensar propias del conocimiento en general y del conocimiento científico en particular, dedicando su atención a la estructura del mismo. El pensamiento lógico, por lo que yo entiendo, permite reconocer
la estructura del conocimiento, o sea, cómo se estructura el conocimiento, permite pensar en la forma en que el conocimiento de alguna manera está ordenado, ¿no? Y permite comprender la importancia y estructura tanto de la lógica inductiva como deductiva, es decir, de todos los procesos que venimos realizando, sobre todo el pensamiento analítico y el sintético, el pensamiento lógico nos permite reconocer la importancia de llevar a cabo esa disección, digamos, y después es como esa nueva forma de unir el pensamiento en el proceso de investigación. Es complejo, igual voy a preguntar porque no me siento muy segura con la respuesta, eso es lo que pude pensar mientras lo leía. El pensamiento analógico, capacidad del pensamiento para realizar comparaciones entre fenómenos que mantienen cierta semejanza a nivel funcional o estructural, a fin de establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas diferentes. Bien, por ejemplo, hacer analogías implica poder acercar cosas distintas o distintos procesos, distintas cosas que vemos, reconocer las cosas o los aspectos en los que esos problemas distintos son semejantes. Por ejemplo, hablamos de, perdón que vaya retomando los mismos ejemplos que di antes, pero por ejemplo, nos preocupamos por el sistema de salud o por la cuestión sanitaria en los sectores de mayor vulnerabilidad o riesgo. El pensamiento analógico nos va a permitir encontrar coincidencias, por ejemplo, entre sectores vulnerables o de riesgo en medio de la ciudad de Buenos Aires, como también nos va a permitir encontrar este mismo problema o similitudes en este problema, por ejemplo, y esto obviamente es un ejemplo, en la cuestión sanitaria en una población, no sé, del interior de una provincia. Este pensamiento analógico nos va a permitir encontrar coincidencias entre esas dos problemáticas que son distintas, a la vez que también reconocemos sus particularidades. Pero bueno, el pensamiento analógico nos permite de alguna manera unir distintas problemáticas a través de las cosas que son iguales. Bien, el pensamiento práctico. A pesar de que se piensa que la epistemología es una disciplina eminentemente teórica, la epistemología estimula una competencia cognitiva de reflexionar antes de seleccionar el curso de acción de mayor pertinencia. Seleccionar el curso de acción de mayor pertinencia. Es decir, el pensamiento práctico tiene que ver con esto, con tomar la decisión más adecuada para resolver un problema. El pensamiento práctico de alguna manera te va a decir, te va a convenir más seguir por este método o por este camino, en vez de por aquel método o aquel camino. Te va a convenir entonces el pensamiento práctico te permite accionar de alguna manera por la vía más conveniente. El pensamiento deliberativo es una manera de pensar que reflexiona en relación a los pros y contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina la razón o sin razón de los puntos de vista antes de emitir un juicio o tomar una acción. El desarrollo de tal forma de pensar cobra vital importancia, pues la acción misma de la investigación corresponde a una permanente toma de decisiones respecto a la pertinencia de determinadas metodologías o diseños de acuerdo al fenómeno que se encuentra investigando, así como al dar las razones no solo pragmáticas, sino también teóricas de tales opciones. El pensamiento deliberativo, deliberar, puede tener que ver con debatir, o sea que uno de alguna manera debate consigo mismo o con aquellos con los que está llevando a cabo un proceso de investigación, y en ese debate lo que se busca es tomar la decisión, digamos, más adecuada, más aproximada, no de una perspectiva práctica, como sí sería con el pensamiento práctico, sino también, y acá me arriesgo a decir que un poco más ética, un poco más, optar por aquella vía que sabemos que es la correcta. No solo la que más nos conviene, sino la que es correcta. Esa sería la diferencia entre el pensamiento deliberativo y el práctico. Bien, pensamiento de resolución de problemas. Todo esto yo lo estoy, ténganme paciencia, lo estoy pensando a raíz de lo que leo y de lo que se me ocurre.
Cualquier duda, pregunten a alguien que la tenga más clara que yo, porque bueno, toda esta parte de los tipos de pensamiento de alguna manera lo estoy reflexionando a raíz de lo que yo sé, pero, o de lo que yo pienso, de lo que viene a mi mente, pero puede haber errores en esta parte. En todo puede haber errores, pero bueno, en esta parte más. Pensamiento, resolución de problemas. Esta competencia se realiza aplicando. Competencia, por eso no es competir, es estabilidad, ¿no? Se realiza aplicando los pensamientos antes descritos, pero centrándose en la capacidad de llegar a una solución fundamentada y efectiva. O sea, todo lo anterior lo hicimos en pos de resolver un problema, lo aplicamos en pos de resolver un problema. Entonces, justamente la resolución de problemas es eso, o sea, que cuando nosotros proponemos una solución, que esa solución esté fundamentada y funcione, sea efectiva, sea aplicable, o sea, esto es sobre todo un ejercicio en esto, ¿no? Todo lo anterior, todos los tipos de pensamiento que el autor está diciendo que la epistemología aporta a la formación del cientista social, digamos, tiene mucho que ver con un ejercicio honesto del pensamiento. Entonces, centrándose en la capacidad de llegar a una solución fundamentada y efectiva, o sea, la capacidad de poder dar cuenta de lo que uno está planteando y proponiendo. Es decir, teniendo claridad en el modo de llegar a la meta, que en nuestro caso es la resolución de problemas de investigaciones sociales. Para la activación de esta competencia es necesaria la identificación de la situación, del problema, el análisis y síntesis en tanto definición de elementos significativos que componen el problema, así como su comprensión, cuál es el ideal de solución, su lógica, en tanto identificar interrelaciones y procedimientos metódicos que permitan acercarse a su solución y ejecutar y validar los resultados obtenidos. Bien, este pensamiento es como que el que articula todo lo anterior con el fin de resolver el problema planteado. Con relación a las competencias actitudinales, saber estar en el mundo que desarrolla la epistemología de las ciencias sociales y bajo la apertura que nos entrega la propuesta de Feyerabend, me trabé un montón diciendo Feyerabend, creo que el análisis del video, creo que lo que más tardé es en pronunciar ese nombre, que no se restringe exclusivamente a la dimensión epistemológica y metodológica, sino que también nos presenta una dimensión ética, política, como lo demuestra Facuzzi 2003, es posible apreciar que las competencias actitudinales a las cuales tributa la epistemología se encuentran en el pluralismo ético-político, el cual niega la idea de verdades universales. En tanto, el mismo concepto de verdad es una noción relativa, el cual dependerá siempre de la ontología de la cual proceda. Es por ello que además de los saberes propios que otorgan estas disciplinas, contribuye a la formación de ciudadanos, de ciudadanas que estimulan la democracia con tolerancia a otras visiones, ideologías y perspectivas. Bien, eso es lo que decíamos antes del pluralismo epistemológico. Esto es pluralismo epistemológico, poder reconocer los aportes de diversas teorías, de diversas perspectivas, una visión tolerante, ¿no? Tolerante, o sea, si una visión es tolerante, hay un compromiso de que todas las visiones sean tolerantes, ¿no? O sea, no creo que si la mayoría de las visiones son tolerantes, haya una que plantee, no sé, la intolerancia, el racismo, o sea, no debería ser así, ¿no? Entonces, se propone una pluralidad en el sentido de pensar desde múltiples perspectivas, no establecer un dogma, y esa es la ética del pluralismo, ¿no? La apertura a la discusión, la apertura a incorporar diversos métodos y diversas teorías para resolver un problema. Y la aceptación de otras visiones, de otras perspectivas. Conclusiones. Toda esta segunda parte es con la que más tengo dudas, así que cualquier cosa pregúntenle a las profes. Conclusiones. El tránsito que han experimentado las profesiones y disciplinas de las ciencias sociales a partir del siglo XIX hasta su actual estado nos permite visualizar un recorrido que parte de la emulación de procedimientos metodológicos exógenos a la naturaleza de sus fenómenos u objetos de investigación. Procedimientos metodológicos exógenos a la naturaleza de sus fenómenos u objetos de investigación exógenos, yo entiendo que tiene que ver con desde afuera, entonces es como analizar los fenómenos como desde afuera, ¿no? Como una visión
donde el mundo se convierte en un objeto, se objetiva al mundo, al otro, al proceso, al fenómeno, pasando posteriormente por estrategias de validación de sus criterios de cientificidad a través de la negación de todo lo análogo a las ciencias físico-naturales, generando de este modo posiciones irreconciliables al interior de la misma comunidad de científicos sociales entre paradigmas o metodologías, como ha sido la distinción entre lo cualitativo versus lo cuantitativo. Lo que yo entiendo de este párrafo complejito es que si uno emula los procesos, si en las ciencias sociales se imitan los procesos análogos a los de las ciencias naturales, se van a crear divisiones y oposiciones que impidan una mejor comprensión de los fenómenos. Será a partir de los aportes de epistemólogos como Kuhn y Feyerabend, en donde la investigación social encontrará fundamentos para una visión pluralista, por eso es un concepto importante del texto y está señalado bien arriba, y menos dogmática en sus procedimientos metodológicos, en donde prima la resolución de problemas teóricos por sobre las anquilosadas estructuras mentales de antagonismo entre las metodologías cualitativas como cuantitativas. Es decir, hay que superar el conflicto, hay que superar la oposición y el dogmatismo entre las diversas teorías y construir una visión más pluralista, una perspectiva que entienda que la realidad social tiene muchas dimensiones y que todas esas dimensiones pueden ser analizadas desde múltiples perspectivas. No existen procedimientos estables y útiles frente a toda situación, o sea, un solo dogma no te puede servir para analizar absolutamente toda la realidad. Como decía antes, es como quedarse con un solo lente, sino más bien que frente a cada problema de estudio los procedimientos deben ser adecuados a sus respectivos contextos. La formación de nuevos profesionales de las ciencias sociales en el contexto de una educación por competencias exige la epistemología tributar más allá de los conocimientos propios de su campo disciplinario, sino más bien exige contribuir a desarrollar una forma de pensamiento que sea capaz de movilizar en diferentes contextos profesional disciplinarios de manera armónica y coherente a las tres dimensiones de las competencias. Como dijimos antes, las tres dimensiones, la profesional, la actitudinal y la cognitiva, la procedimental y la actitudinal. En este sentido, la epistemología al interior de un plan curricular de pregrado tributa una serie de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que van más allá de los conocimientos propios del campo disciplinario de la filosofía de las ciencias sociales, dado que a través de sus unidades de aprendizaje, contenidos, acá, bueno, es un sinónimo, digamos, unidad de aprendizaje y contenido, de los programas de epistemología, contribuye al desarrollo de competencias genéricas cognitivas antes descritas, o sea, los tipos de pensamiento, y junto a esto es el desarrollo de una actitud crítica de búsqueda y apertura a nuevos conocimientos con su respectiva rigurosidad y compromiso con el saber epistémicamente fundado. O sea, el pluralismo y el trabajo, digamos, procedimental adecuado. En el ámbito de los procedimientos se observa que a través de los programas de epistemología se estimula el desarrollo de las capacidades conocidas como vigilancia epistemológica, en tanto contribuye a formar las habilidades de formular preguntas al proceso mismo del conocimiento, a su lógica, a la naturaleza del objeto que investiga, a los procedimientos metodológicos y a la validez misma del conocimiento producido. Finalmente, en el ámbito de las competencias actitudinales, la importancia de la epistemología es que contribuye a la construcción de ciudadanos pluralistas, tolerantes, críticos y abiertos a las otras formas de saber, así como a la aceptación de la diversidad social y cultural de las sociedades contemporáneas. Bueno, tenemos el resumen de arriba de todo y este nuevo resumen, ¿no? Esto no es un resumen, es una conclusión, o sea, pero en esta conclusión se plasma un poco todo lo que se viene desarrollando más arriba. Así que bueno, por ahora dejo el video acá y seguimos hablando, muchachas. Abrazo grande. A ver cómo corto.